forman parte de la noticia. Este domingo vi el programa de Políticamente Correcto y la verdad es que me impresionaron algunos temas que los invitados de nuestro siguiente invitado hablaban. Estamos hablando del periodista y director del programa Políticamente Correcto, Carlos Rojas. Carlos, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente en Así Amaneció con ustedes y con su gran audiencia. Muchísimas gracias. Carlos, el fin de semana, como decía, vi su programa y me impresionaba mucho lo que decían, sobre todo dos de los panelistas, Pedro y el señor Zavala, donde nos mostraban que un gobierno que no ha seguido el manual no le está yendo mal. Pero hay algo que a mí no termina de hacerme clic y es que veo que por un lado el manual lo maneja la gente de política del gobierno y mal no le está yendo, pero todavía el tema de comunicación, que son dos cosas muy diferentes, todavía no termina de cuajar. ¿Cuál es su opinión? A ver, mi opinión tiene como tres aristas. La primera, y yo no sé si yo lo logré ya por cuestiones de tiempo como desarrollar mejor en el programa desde mi punto de vista. Yo escribí hace algunas semanas en la revista Vistazo, Correcto, en la cual yo soy analista, una pequeña teoría, una idea que yo tenía en el sentido de que para mí Ecuador es una sociedad agotada. Uh-huh. Y cuando las sociedades están agotadas, sobre todo en el término político, lo que nosotros vemos, Diego, es una sensación como que la gente baja los brazos. Uh-huh. Y yo me atrevía a hacer un par de comparaciones. La comparación tras la caída de Maguad y la llegada de Gustavo Noboa, la comparación de la llegada en los primeros años de Rafael Correa y ahora la llegada de Daniel Noboa. ¿En qué sentido? Es decir, como que hay tanta crisis política, hay tantos enfrentamientos. Lo que vivió el Ecuador desde el año 2017 con la llegada de Moreno, la descorreización del país, esta forma tan atropellada y tan fuerte con la que fuimos la consulta popular, el paro, la pandemia, todo lo demás, que terminó pues devorando la mitad del periodo de Guillermo Lasso con tantos desencuentros luego de la violencia, me parece a mí que cansó a la ciudadanía. Uh-huh. Entonces la ciudadanía ahora está diciendo, vean, por Dios, ya elegimos a este otro señor, sigamos con esa persona, ya estamos cansados. Creo que en cierta medida es lo que Pedro Donoso y Alejandro Zavala, desde otros referentes, más o menos concluían lo mismo. Entonces me parece a mí que mientras la gente esté como agotada de tanto enfrentamiento, le va a pasar por alto al presidente muchas de las cosas que, por ejemplo, al presidente Lasso o al presidente Moreno no se le pasaban por alto. Correcto. Entonces, los muertos siguen habiendo, la crisis económica, los impuestos se siguen dando, pero si los hubiera tomado Lasso, hubiera habido un mayor desgaste político que lo que toma el presidente Noboa. Bueno, hay otras consideraciones, quizás Noboa es una persona más agradable, tiene carisma, tiene otra energía, otras vibras, no sé. Hay tantas cosas, habría que leer hasta a Max Weber para que un poco nos oriente cómo entender esta cosa del carisma. El segundo tema que yo veo es que, y lo decía muy bien Pedro Donoso, Noboa camina mucho al filo de la cornisa y se arriesga demasiado. Y en este riesgo que él se toma, a mí me parece que él ha cometido muchísimos errores en los que ahora quizás no tenga problemas, pero en el día de mañana sí. Y de hecho ya ha habido problemas desde el Parlamento. Yo les preguntaba, ¿qué pasa si el día de mañana hay un terremoto, erupciona el Pichincha, uh-huh, o vemos que la crisis petrolera, que ya la estamos sintiendo, 80,000 barriles de petróleo menos solo en la última semana, le obligaría, por ejemplo, al presidente a lanzar una ley emergente, por ejemplo, uh-huh, para rescatar el sistema petrolero y que necesita los votos de la Asamblea? Y esa ley que significaría, se me ocurre a mí, una ley que permita sacar adelante la crisis petrolera, no tiene los votos en la Asamblea por todos los desencuentros que ha creado este gobierno, entonces podríamos decir que ahí sí hubo un error en el manejo político del presidente. Carlos, ¿ya? Pero entonces, el sí, último punto que usted dice, yo siento que la gente dice, señor, dejen a la Asamblea, señor, déjenlo trabajar al presidente. Y siento que en eso la política del Estado es,
¿sabes qué? Ellos son los que no me dejan trabajar. Y por eso, mientras el presidente de la República se mantiene, según las estadísticas, entre un 55 y 60%, la Asamblea vuelve a bajar, ya mismo va a llegar pronto a los niveles de las asambleas anteriores. Pero yo digo una cosa, Guillermo, ¿qué pasa si el día de mañana hay que trabajar un proyecto emergente de petróleo que tengan que mandar a la Asamblea? Y la Asamblea no le da los votos. Pero ante el pueblo... Y cuando el presidente vete, el rato que el presidente vaya y busque y haga un veto, la Asamblea tendrá 70 votos porque ya no necesita 92 para ratificarse sus conocimientos y le dan gobernando a Noboa con una ley que a lo mejor no es la que necesita el país, sino la ley con la que mira los socialcristianos o Revolución Ciudadana. Puede ser que eso termine siendo criticado por el gobierno, sí, pero... ¿Y por el pueblo? Guillermo, sí, pero en términos efectivos, quienes están cogobernando es la Asamblea. ¿Cómo ve la comunicación? O sea, yo sí creo que es muy agresivo, yo sí creo que es muy arriesgado la manera en la que el gobierno está tratando de plantar cara su relación con la Asamblea. Ellos dicen, ya hicimos las 5 leyes, ya no necesitamos más. ¿Seguro? ¿Seguro que no se necesita más de la Asamblea? Vamos al otro punto que le decía. Yo veo la política de Estado, la gente que está haciendo política, que tal vez, como usted dice, es muy arriesgado, pero hasta ahora, entre comillas, y como decían también sus panelistas, le ha salido todo. Pero vamos al tema comunicación. Separemos los temas porque son dos temas que hay que separar. En el tema comunicación, que no es lo mismo que el tema político, ¿cómo ve usted a este gobierno? Me parece a mí que las dos maneras de comunicar del gobierno no están funcionando con el mismo nivel de éxito. Esta forma de gobernar a través de redes sociales o de mantener una agenda positiva, constructiva a favor del gobierno en redes sociales ha funcionado bastante bien, aunque sí ha tenido reacciones negativas, como unos 2 programas atrás, este experto digital Andrés Jaramillo sí nos alertó, es decir, por ejemplo, la conversación alrededor del caso LOM, la conversación digital alrededor del caso LOM fue negativa para Noboa y quizás por eso le obligó a Noboa a retroceder en el proyecto y a no insistir. Pero bueno, suponiendo que le vaya bien en la parte de redes sociales, creo que la otra rama de la comunicación, la que tiene que ver con el nivel de vocerías y con el acercamiento ante la prensa, me parece que ahí sí existen no solo errores, sino ciertas características o manifestaciones un poco autoritarias incluso. Por ejemplo, el presidente Noboa veta medios, veta periodistas. Con este periodista sí, con este periodista no. Sus voceros han tenido posiciones muy desacertadas, se han confundido. Quizás, como decían, el framing que planteó el gobierno de decir le están llamando loco al presidente sea efectivo, haya resultado, haya pegado, está bien. Pero todos sabemos que es sobre la base de unas bases que no son ciertas. Entonces, los periodistas, ¿qué tenemos que hacer? Alabar o aplaudir que tú juegues con los framings y seas políticamente agudo, pero no digas la verdad, o resaltar que hay momentos en el que el gobierno no está diciendo la verdad. O sea, el día de ayer hubo una respuesta del exministro de Salud, el exministro Ruales, indicándole al gobierno que sea honesto intelectualmente en el sentido de que reconozca que las ambulancias que se están entregando ahora por parte del gobierno son las que gestionó el gobierno anterior. Y no existe esa grandeza o esa generosidad de parte del gobierno actual de reconocer ese hecho. Creo que la opinión pública tendría que señalar esas dos versiones, es decir, hay nuevas ambulancias, pero no son ambulancias gestionadas del gobierno anterior. Y por último, no decir que son gestionadas por el gobierno anterior, pero tampoco el gobierno debería vanagloriarse de unos logros que no los hizo él. O sea, creo que hay un poco de honestidad intelectual que estamos sobre el cual debatir, y creo que ahí la prensa sí tiene la obligación de puntualizar, porque son otros los sectores, los analistas políticos, los consultores, los estrategas del gobierno, los que quizás se aplaudan por la audacia con la que insertan algunas conversaciones que a lo mejor les resulten. Pero a mí lo que me preocupa es que Noboa está acostumbrando a gobernar una sociedad que por ese nivel de cansancio que tiene se está volviendo quizás muy permisiva a la hora de entender algunas manifestaciones o excesos que tiene este gobierno y que no eran igual con gobiernos anteriores. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a durar esto?
eso habría que verlo. A lo mejor lo dura de aquí a 1 año más o 2 años más o se acaba en febrero. Es decir, estamos siempre al filo de la cornisa. Carlos, lo que yo decía, buenos días. quizás el mayor, solo un tema adicional, el proyecto político más importante que tenía el gobierno, sacar a la vicepresidenta a un lado, no lo consiguió, porque la Asamblea se lo puso. Entonces sí hay un fracaso, porque manejó mal la crisis de la vicepresidencia. Claro, está muy dura esa situación. Carlos, muy buenos días, te saluda Alfredo Escobar. Continuando este análisis en relación a la comunicación y a la política del gobierno, ¿qué opinión te trae la noticia con la que nos levantamos el día de hoy sobre la revocatoria de la visa a la periodista Alondra Santiago? ¿Es o no es políticamente correcta esta situación? No es políticamente correcta la situación. Habría que explicar mejor, ser más transparentes a entender qué acciones son las que motivan esta cancelación de la visa y cuáles son los efectos que tienen con respecto a la situación migratoria de Alondra Santiago. Habría que sopesar bien esos temas. La libertad de expresión está por sobre cualquier otra consideración, y cuando esta es avasallada por el Estado, pues hay que condenar ese tipo de acciones. Lo que sí me gustaría sentar, Alfredo, en este aspecto, es que esta decisión alrededor de Alondra Santiago viene marcada por un deterioro del tejido social de los periodistas. Me explico mejor. En el país hay una comunidad de periodistas, dentro de las que están ustedes y me incluyo yo, en el que me parece a mí que desde el año 2019 ha ido llenándose de muchos desencuentros. Cuando yo hace más o menos 1 semana y media me solidaricé con los compañeros de Irreverentes, Fabricio Vela, la señora Sol Borja y este chico José Luis Cañizares, que su programa fue censurado, yo me solidaricé públicamente. Todo el odio de mucha gente que hoy apoya a Alondra Santiago se manifestó en redes sociales en mi contra, a tal punto de que una caricaturista de redes sociales, la señora Vilma Traca, me hizo una caricatura ofensiva, a pesar de que yo hice lo políticamente correcto, que es solidarizarme con mis compañeros. Cuando yo públicamente señalé en un post mío las razones por las cuales la señora Vilma Traca estaba equivocada en las percepciones que tenía en mi persona, indicándole los titulares de 38 columnas de opinión que hice en mi blog, Código Rojas, y en las columnas de Vistazo, indicando el nivel de cuestionamiento que yo he tenido con este gobierno, y que por lo tanto la forma en la que ella me retrata a mí no es la equivocada, recibí una ofensa de su parte y el odio de la misma gente que ahora se rasga las vestiduras por la señora Alondra Santiago. Entonces a mí sí me da mucha pena que el Ecuador se haya deteriorado tanto, inclusive el tejido social de los periodistas, el tejido periodístico, que ni siquiera las solidaridades son tomadas a bien y son solidaridades falsas. Yo lamento mucho este inconveniente alrededor de Alondra. Me parece a mí que le deja muy mal planteado al gobierno, pero no es la única que recibe ataques. También recibimos otros y no hemos recibido la solidaridad también de mucha de esa gente. Ha habido casos en que recibí llamadas personales de gente a solidarizarme por lo que me hizo Alondra y por todo el odio y la amenaza que recibí yo, pero públicamente no lo hacen porque no es adecuado en este momento solidarizarse con un periodista que tiene una visión distinta. Entonces, esa es la realidad del país. Bueno, queremos agradecer a Carlos Rojas, que estuvo con nosotros, es periodista y director del programa Políticamente Correcto, para hablarnos un poco de esta relación de libertad de expresión con el gobierno. Gracias, Carlos, por estar aquí. Un abrazo, hasta luego.